Resalta ya la X para que no te permitas una presentación. Ahí te va a poner. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar. Así que bueno, vamos a empezar esta charla del capítulo estudiantil de la universidad acá de la SEC. Y tenemos la presencia. Les voy a dar un poco de información acerca de nuestro presentador, Marco Antonio Nieto Patarroyo. Es comisionado de Fe de Esmeraldas, mi comité técnico. Es una persona competente en el área de exploración en depósitos metálicos, epitermales, mesotermales y pórfidos y estimación de recursos minerales con experiencia relevante en minerales de oro y cobre, epitermales, mesotermales y pórfidos. Tiene el registro número 2149 de la Professional Geoscientist Ontario en Canadá. Es geólogo recibido de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Tiene una maestría en geofísica en la University of Western Ontario, en Canadá, y una maestría en administración de negocios de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Ha dedicado su carrera a la exploración geológica, geofísica y modelamiento de minerales metálicos en varios países de América. Es Fellow de la Society of Economic Geologists, actualmente el vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de la empresa de aerogeofísica canadiense MPX Geofísica. Así que bueno, Marco Antonio, muchas gracias de vuelta por tu ofrecimiento y estamos atentos a tu presentación. Muchísimas gracias, muy amable. Su permiso. Muy buenos días, muchas gracias por asistir, muy amables a la universidad y al capítulo de estudiantes de la SEG que me han dado esta oportunidad de estar acá. Para mí es un gusto poder compartir lo que aprendemos en la industria, lo que podemos hacer y precisamente de forma transversal con la geología y con la geofísica. De las cosas que he aprendido precisamente, o sea, de lo que el puntero se consume acá. De los temas que me gusta compartir es precisamente la aproximación que tengo yo a la geofísica. Como geólogo, obviamente, pues todas las herramientas que tiene la geofísica y este es un grupo de conferencias que yo llamo Introducción a la geofísica geológica y es efectivamente buscando la exploración a partir de los modelos geológicos. Esta primera vamos a hablar de la exploración de minerales. Ahorita estuve ayer en la casa natal de Sarmiento y me pareció muy interesante porque efectivamente afuera tenían ustedes diferentes tipos de rocas, o tienen ustedes diferentes tipos de rocas, diferentes tipos calcáreos. Entonces me pareció muy interesante, o sea, cómo llegar a esa exploración y la continuidad que tiene la provincia hacia la exploración, aparte del trabajo que tuvo el doctor Domingo Sarmiento precisamente con la educación y con el impulso de ingenierías. Entonces me pareció muy interesante esa aproximación que tiene la provincia y que no es ajeno a explorar, a buscar, a encontrar nuevas formas de yacimiento. Vamos a hablar de muchos temas, bueno, tenemos aproximadamente 40 minutos. ¿Qué es lo que quiero buscar aquí? Es que miremos fuera de la caja. O sea, son solo 40 minutos, pero tenemos muchas soluciones y ustedes que son jóvenes tienen respuestas que de pronto los que hemos estado en la industria no tenemos. Y eso es a lo que los impulso el día de hoy. Es decir, de pronto tener otra aproximación, otra mirada o buscar estas herramientas para buscar algo nuevo. Y eso es lo que busca esta primera charla. Entonces vamos a hablar de geofísica de exploración de minerales, vamos a hablar de métodos geofísicos, vamos a hablar de formas de adquirir propiedades físicas, depósitos minerales y finalmente
algo muy básico de modelamiento de anomalías geofísicas. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de qué son propiedades físicas y busco el ejemplo que tenía aquí la Nación, que cuando vinieron los Globetrotters a Buenos Aires, y es que si yo jugué baloncesto, pero a mí me seleccionaron, no fue por lo alto, porque es la primera propiedad física que mira un jugador un director técnico de baloncesto. Son personas que midan pues, más de 1,80, 1,90, precisamente para estar cerca al aro. Yo soy un caso de generis porque yo era bueno, pero afuera, lanzando de 3. Pero la primera propiedad física que busca este coach de baloncesto es buscar personas altas. Y lo que estamos buscando nosotros en depósitos minerales son temas diferentes, algo que lo hace diferente a los demás, concentraciones que algunos libros dicen anómalas, precisamente es lo que necesitamos identificar, es qué es lo que lo hace diferente, qué propiedad física nos permite identificar el depósito de estas rocas cajas, de estas dolomitas que estamos viendo, de estas calizas, de esos travertinos, y también qué efecto va a tener. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué propiedad física podemos detectar y cómo la vamos a diferenciar? Y las propiedades físicas están muy relacionadas efectivamente a los tipos, químicamente, a las condiciones que tienen. Y efectivamente aquí estoy mostrando diferentes tipos de propiedades a la izquierda y los enlaces físicos que tienen y cuáles serían las propiedades más fuertes que podemos identificar. Entonces, por ejemplo, el iónico tiene una fuerte relación con el iónico y el punto de fusión con el covalente con los aislantes. Por eso es que los plásticos son muy buenos aislantes. Mientras que, si vamos a hablar de conductividad eléctrica, buscamos temas metálicos, como por ejemplo el cobre dentro de los mismos cables encauchetados que tenemos. Por eso cuando pasamos corriente, la corriente va a pasar es por el cobre, a pesar de que uno le pueda aplicar corriente a todo el sistema, al caucho y al metal, se va a ir hacia el metal y no hacia la parte aislante. Y esto va a ser importante. Así como las propiedades físicas pueden ser o muy altas o muy bajas, y es lo que debemos identificar. Y este es un ejemplo. Entonces aquí hay diferentes tipos, a la izquierda vemos diferentes tipos de minerales o de elementos, y a la derecha vamos a ver 4 propiedades más, la fórmula química. Entonces vamos a hablar con la plisblenda. Plisblenda como depósito, como mena de uranio. Precisamente estaba hace un mes en San Juan, en Salta, y el comisionado disculpen el nombre de la asociación de uranio, estaba haciendo comentarios que nuevamente va a traer a Argentina a hacer explotación de uranio. Ya tienen ubicada la mina, pero volverla a tener en producción va a ser 3 meses. Entonces él ve la necesidad de comenzar la exploración para responder a las necesidades que tiene Argentina dentro del consumo energético de uranio dentro de los próximos años, para romper la dependencia de los países de Asia Central y tener un mayor consumo. Es decir, vamos a explorar plisblenda, vamos a explorar uranio. ¿Cuál es la propiedad física que tiene? Es radioactividad. Entonces aquí ya estamos identificando, si vamos a hacer exploración de uranio, una radiometría o una espectrometría va a ser un buen comienzo para identificar estos elementos, esos minerales, claro, porque va a estar asociado a los elementos. Ahora, si estamos asociando, por ejemplo, con susceptibilidad magnética, tenemos a la magnetita. La magnetita es el mineral magnético por excelencia, y si miramos a los otros colegas, a los otros minerales que vienen dentro de esta misma columna, vamos a ver que ni el cobre, ni el oro, ni la calcopirita, y mucho menos pues los silicatos abajo están en valores en 0. Sin embargo, la magnetita es bien llamativa. La magnetita se puede utilizar o para identificar depósitos de hierro, pero en el caso que tenemos aquí en San Juan es para identificar las alteraciones potásicas de los pórfidos. Y es decir, a mí me llama mucho la atención la magnetita. Yo siempre lo asocio como el amigo que viene con el cobre o que viene con el oro, que es mucho menor. Entonces no siempre tiene el grupo que hay una persona que es muy encandalosa, que le gusta la fiesta, que le gusta el baile, y otro que es muy callado. Entonces
A veces uno, para buscar a esta persona que está callada, busca al que está haciendo bulla, al que le gusta hacerlo. Entonces este, por ejemplo, es un ejemplo que tenemos con la magnetita. Si podemos hacer una exploración de pórfidos y estamos buscando pórfidos de cobre o pórfidos de oro y estamos enfocados en identificar la alteración potásica donde tiene enriquecimiento de magnetita, pues la susceptibilidad magnética puede ser una buena respuesta. Otro tema, o sea, saliéndonos de los metálicos, tenemos la identificación de arcillas, en este caso la kaolinita, que vemos que es un mineral mucho más conductivo, nos vamos aquí en resistividad, que otros minerales que están alrededor. Entonces, otra manera de hacer exploración también con resistividad eléctrica. Y finalmente tenemos el cobre y el oro, que son mucho más densos que los otros minerales que tenemos en la tabla. Ahora bien, ellos solos son mucho más densos, pero debido a que son muy pocos en la roca, a veces no se alcanza a diferenciar con respecto a las rocas que están alrededor. ¿Esto que nos está invitando? Que no solo nos tenemos que ir a las tablas, tenemos que entender cómo es el depósito para identificar cuáles son las mejores maneras de hacer la prospección. Vamos a hablar de algunas propiedades físicas, vamos a hablar de densidad, vamos a hablar de resistividad, vamos a hablar algo de sísmica con el tiempo de viaje, conductividad térmica, susceptibilidad magnética, cargabilidad para la polarización inducida y la tasa de fotones recibidas por segundo. Este es un ejercicio que hice en Ecuador con la compañía. Es algo que los invito a ustedes que están trabajando geofísica. Les sugiero que siempre hagan un forward modeling de lo que se necesita en la exploración. La pregunta es: ¿mi sistema, el método que estoy realizando, sí es viable para hacer la exploración? ¿Será que la respuesta se puede ir por otro sitio? Precisamente viendo aquí en los Andes, en la parte de la parte alta de los Andes, hay un inconveniente con estas gravas y estas gravas de los últimos periodos de orogenia, que son altamente conductivas, y precisamente cuando se trabajan propiedades como por ejemplo la resistividad eléctrica, al hacerlos tendidos, toda la corriente se va a quedar en el área postmineral, se va a quedar en las gravas, en estas gravas altamente conductivas, y no pasa. Y solo vamos a ver la pantalla que nos van a hacer las gravas y no estamos viendo lo de debajo. Entonces la pregunta a veces es: ¿será que ese es el método que nos conviene? ¿O hay que solucionar otros métodos que puedan pasar esas gravas con frecuencia? Entonces eso es lo primero que miramos. Aquí me pueden ver, estoy haciendo un análisis de susceptibilidad magnética dentro de los núcleos, precisamente identificando cuáles eran las diferentes respuestas que tenían las zonas mineralizadas con respecto a las que no, y con esta información generamos un forward modeling para determinar si el método que estamos utilizando sí podía observar o no el depósito. Entonces aquí es la primera pregunta: ¿conocemos el depósito que estamos trabajando? Sí, los compendios que hacen los libros, y por supuesto es un excelente inicio, es cuáles son las propiedades físicas y cuáles son los ejemplos, pero todos los depósitos tienen particularidades, y esas particularidades son los que lo hacen difíciles de descubrir y también de identificar, y quizás esa sea la propiedad que lo pueda hacer más susceptible a exploración con un método o con otro. La otra: ¿cuáles son los contrastes entre las rocas que tenemos? Si no hay contraste entre los dos tipos de roca, no hay una propiedad física que los identifique, entonces de pronto esa propiedad no sea necesaria para cubrirlos. Entonces ese es otro punto para tener en cuenta. Y las características de la litología. Podemos tener por ejemplo el caso de las gravas, y cuando uno va a las tablas ve gravas altamente resistivas. Nuevamente estoy hablando de los depósitos poliminerales del centro de los Andes, pero es que las gravas son altamente permeables, y esas aguas están recogiendo aguas salobres, y esas aguas salobres son las que hacen la conductividad. Entonces, si nos vamos a la tabla, o sea, por eso hay que analizar muy bien las tablas y el tipo de depósito. Si uno se va a las tablas que están en los libros, se va y dice que las gravas, y efectivamente son más, en general, son más resistivas que por ejemplo una arenisca o que una arcilla, una arcillolita. Pero si tenemos un agregado que es un agua salobre, que es el que está haciendo toda la conducción, pueden ser litológicamente gravas, pero lo que está dando la propiedad física y el conductor es el fluido.
¿Qué hace el efecto en este caso con los depósitos minerales? Uno, el ambiente tectónico, por ejemplo aquí en los Andes es clarísimo. Otro es cuáles son los minerales que se van generando a medida que va disminuyendo la temperatura, y esto es clave porque cuando tenemos la parte, por ejemplo con el depósito tipo pórfido, la parte central, que es la que viene con mayor temperatura, forma minerales que son de un pH mayor, más hacia los óxidos, pero cuando comienza a disminuir es más ácido y más formar sulfuros. Eso que acabo de decir tiene implicaciones petrofísicas y tiene implicaciones de dónde está, hacia dónde están cambiando las propiedades a lo largo del depósito, y también nos puede ayudar a establecer en qué área estamos. Bueno, efectivamente el cambio de intercambio de electrones y el pH es fundamental, precisamente con las condiciones y los controles químicos y estructurales. Vemos una falla. ¿Qué es lo que o sea, físicamente, qué es una falla por propiedades físicas? Puede ser, por ejemplo, un cambio de dominio. Un cambio de dominio que nos está diciendo, tengo una roca al este y otra roca al oeste. La roca caja, la zona mineralizada. Pero también nos está indicando un ingreso de nuevos fluidos, o también cizallamiento que puede generar arcillas secundarias que pueden ser altamente conductivas. Todo esto que les estoy diciendo es, primero, el resumen es, tengan en cuenta cuál es el tipo de depósito que se está trabajando. Este es una caricatura precisamente que desea sintetizar los tipos de depósitos dependiendo en los diferentes ambientes tectónicos. Y pues los ambientes que estamos asociados aquí, o más generalizados, serían los de arco magmático y algunos que hayan subido por Bakar. ¿Qué invita este esquema? Es encontrar o tener en cuenta qué tipo de depósito que estamos trabajando basado en la tectónica que tenemos. Y pues este más complejo que presenta Círito para los tipos de depósito asociados a los pórfidos, también como los tipos SCAR, entonces, o SCAR, o las litocapas que se pueden formar, los epitermales de alta o baja sulfuración arriba. ¿Qué invita? Nuevamente, ¿cuál es el ambiente químico que estamos teniendo y cómo es el esquema del tipo de depósito que estamos analizando? Hasta ahora hemos hablado del depósito. Ahora, no solo afecta al depósito a la hora de la exploración, también afectan nuevos ingresos de propiedades físicas, cambio químico. Efectivamente, si hay un nuevo, por ejemplo, un fluido que sea ácido y estamos en la zona del pórfido, tenemos una magnetita, pero el hecho de que ingrese un fluido que sea ácido, un nuevo ingreso, puede hacer que se destruya la magnetita que está allí y de pronto podamos tener anomalías bajas donde estaríamos esperando anomalías altas. Es decir, este nuevo ingreso de fluido ácido puede destruir toda la magnetita, y cuando hacemos nuestra exploración encontramos, pero esto está dando una respuesta en una anomalía que es negativa. ¿Qué pasó? Hay que observar el contexto. Otro, la interacción entre los minerales, como lo vamos a ver con las arcillas ahorita cuando expliquemos polarización inducida, o con los sulfuros, que no es lo mismo tener sulfuros masivos que sulfuros diseminados, porque precisamente eso va a dar una respuesta distinta a la hora de la exploración. Otro suena llamativo, que es la localización del depósito. Si tenemos un depósito que no está, por ejemplo, debajo de un salar, es diferente a un depósito que está completamente expuesto, o un depósito que tiene una influencia del agua subterránea actual. Fallamiento y generación de minerales secundarios y efectos de oxidación. Ejemplo, con zonas de alta silicificación, por ejemplo un epitermal de alta sulfuración. A veces pensamos que con silicificación, alta silicificación, baja conductividad, alta resistividad, check. Vamos con una adquisición de resistividad de C, ¿sí? Y cuando uno se mete a la mina, llueve más que afuera. Y uno dice, uy, ¿qué pasó acá? Pues el efecto que vamos a ver, y que hay que tener en cuenta a la hora de la exploración, es que de pronto lo que está generando una mayor conductividad, una baja resistividad, es el agua meteórica que está ingresando al sistema. Y
nuestra idea que teníamos de serificación, de pronto la si la serificación puede existir, pero tenemos que replantear el sistema. Y pues ya lo he iniciado el ingreso de agua meteórica. Inconvenientes del uso de la geofísica. La geofísica es una herramienta más. Duro es el dato que sacamos de perforación. Ese es el que no le podemos negar nada. Es decir, lo que dice el testigo es. Pero antes de hacer el análisis de llegar al testigo, hay que tener los siguientes puntos. Uno, ¿cómo es la expresión geofísica de ese depósito? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Podemos identificar la geometría? Un ejemplo, si estamos dándonos cuenta, o por ejemplo en el modelo geológico tenemos en cuenta que tenemos una variación horizontal. Ejemplo, estamos buscando arcillas, estamos buscando unas arcillas en particular y sabemos que esas arcillas están interdigitadas con arenisca. Necesitamos identificar ese cambio lateral, ese cambio de fase. Nos es de interés a la hora de la exploración. Podemos hacer varios sondeos eléctricos verticales que nos dan dato puntual, dato vertical. ¿Estamos resolviendo el problema de la geometría? No, porque no estamos haciendo que la corriente pase por esos cambios de fase. Es decir, de pronto el método sí es el correcto, el método de resistividad es C, pero no habría que hacer sondeos eléctricos verticales que nos dan datos completamente verticales. Tendríamos que hacer mejor perfiles eléctricos que nos permiten que la energía pase y nos resuelva ese problema. Y otro punto, hay diferencia entre los cuerpos de interés y su alrededor. Hay algunos tipos de depósitos donde no ocurre, y cuando se realiza el estudio, lo que nos está dando como resultado es que pues no lo podemos diferenciar. Nuevamente, hay que identificar que la propiedad física lo tenga. Volvemos al siguiente punto, la variación es lateral o es vertical, y si son las dos, entonces también hay que identificar qué podemos analizar, si el método de pronto sea más importante por su lateralidad o por su orientación. Otro punto es la señal es detectable. Lo digo por ejemplo en algunos estudios que he tenido el gusto de hacer. Dice, bueno, pero vamos a detectar vetas de 10 centímetros. Sí, no las vamos a detectar. No, pero no las vamos a detectar. Lo que vamos a detectar son áreas que estén con un potencial minero. Pero ya identificar, por ejemplo con una magnetometría, una zona de vetas de 10 centímetros, la respuesta es no, la señal no la vamos a detectar. Y esto, ustedes que van a egresar, tienen que ser muy honestos también con las personas que tengan ustedes al frente, bien sean o sus jefes, pero también sus futuros clientes. Tengan en cuenta esto, por ejemplo, si ustedes no solo se van a enfrentar con geólogos o ingenieros o geofísicos, también se van a enfrentar con abogados, contadores, economistas, y ellos no van a entender que su beta no es detectable. Entonces, estas son respuestas que tenemos que darle a nuestros futuros contrapartes o clientes para hacerles entender si el método o cuál es el alcance que vamos a tener. La frecuencia o penetración hacia dónde se va a llegar. Perfecto. El método nuestro, con la separación que tenemos, llega hasta detectar cuerpos de, teóricamente, 5 metros. Perfecto, tengo un cuerpo de 5 metros. Uy, muy bien, vamos bien. De 3 metros, listo. De 10, listo, de 10 lo vamos a detectar. Pero tengo ese cuerpo a 2 kilómetros. Nuevamente, o sea, estas son las preguntas que lo que tenemos alcanza a hacerlo. Y viene otro de los puntos, penetración contra resolución. Recuerden que entre más baja la frecuencia, penetra más, pero la tasa de muestreo es mucho menor la definición. Entonces, hago el ejemplo que acabo de decir. Vamos a detectar un cuerpo de 5 metros de espesor a 2 kilómetros, la respuesta va a ser no. Y la relación señal-ruido, esto también es clave. Siempre tenemos que tener que la señal tiene que ser más fuerte que el background, lo que no podemos separar. Entonces, si lo que estamos buscando, por ejemplo, y voy a exagerar, estamos buscando unas anomalías que sean de un nanotesla, pero la señal ruido que estamos teniendo es de 5, o sea, no tiene sentido realizarlo. Y ustedes que han trabajado en física saben el problema de la ambigüedad, las dobles capas, y por eso pongo aquí el ejemplo del... ¿Qué es esto? ¿Esto es un cóndor o es un conejo? Entonces es precisamente la ambigüedad hacia las señales. Y
con valores similares podemos tener varias respuestas. Y finalmente viene otra de las preguntas que nunca nos hacemos. Oiga, ¿sí podemos hacer la adquisición? Sí, listo, perfecto. El sistema indicado es, vamos a hacer perfiles geoeléctricos para ese depósito. Y vamos al depósito y son pendientes de 100%, 120%, allá no llegan ni los cóndores. ¿Quién va a hacer esa adquisición? Entonces, esas son respuestas que hay que allegarlas. Y otro, un tema logístico muy delicado que tienen ustedes, que ustedes, el tema de nieves les cierra la adquisición en la parte alta. Entonces, esto es importante. Y pues, efectivamente, o sea, este es un tema ambiguo, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un burro o es una foca? Esas son preguntas. Levante la mano. De pronto yo me enfoco mucho con el tema de depósitos metálicos, que es el que más me apasiona, pero también tengamos en cuenta que los depósitos no metálicos también son parte de nuestro ejercicio, nuestro trabajo de exploración. Voy a hablar después más del radar de penetración, pero son técnicas que tienen ustedes precisamente para realizarlo. O tomografías eléctricas para identificar dos diferentes secciones o tipos de cuerpos. Voy a hacer aquí un énfasis mayor hacia campos potenciales. Vamos a hablar de magnetometría, apenas la voy a tocar, magnetometría, gravimetría, métodos eléctricos. Voy a separar el radar de penetración para el final y métodos geoeléctricos. Entonces, recuerden, magnetometría, estamos trabajando el campo magnético terrestre, el efecto que tenemos y los efectos residuales y regionales. Es decir, esta información es trabajada en base de datos, tenemos nuestro control de calidad y finalmente generamos mapas de intensidad magnética total que ya podemos identificar o ubicar dependiendo del tipo de fallo. Me gusta este diagrama, y es que si observan qué amplias son las líneas, o sea, las líneas no son tajantes, y lo que nos está diciendo este diagrama es que tenemos áreas grises que son, o bien sea efecto que tiene el mineral, o porque tiene otros efectos adicionales, de pronto de alteraciones que están variando sus valores. Si nos sirven, estas tablas es para, bueno, ¿qué es lo que estaríamos buscando o qué estamos identificando? Sin embargo, siempre les sugiero en sus tipos de depósito observar cuáles son las características de los diferentes tipos de roca. Y precisamente esto es lo que estamos buscando, ¿no? Generar estos tipos de mapas que nos permiten identificar zonas diferentes y ya sacar zonas de fallas, zonas que tengan un mayor interés mineralógico. Y en la gravimetría, pues el trabajo aquí será de densidad, y algo que hay que tener en cuenta es que también está afectada por las masas circundantes. La lejanía que tengan con respecto al centro de la Tierra y mareas gravitacionales. Este ejemplo es esta es una gráfica donde se hace una variación en la primera derivada de la vertical y se identifica precisamente las zonas donde está el contacto de mayor interés. Entonces aquí estamos trabajando gravimetría en un depósito que es altamente denso, de unos volcánicos masivos, y podemos identificar las zonas en rojo, que es las zonas de mayor densidad, mayor gravedad, que están asociadas a mayor densidad. Esta es una manera de hacer la exploración. Este ejemplo es de aerogeofísica, y pues veo una relación muy grande que tiene la magnetometría y la gravimetría. ¿Por qué? Porque las rocas más densas suelen tener minerales asociados, minerales magnéticos, como la magnetita. Entonces, por eso esto es del sur de, perdón, este es de la costa de Nigeria. A la izquierda tenemos el resultado del mapa de intensidad magnética total, y a la derecha la anomalía residual, y vemos que la respuesta es prácticamente la misma, y es efectivamente que estas rocas básicas que tienen mayor contenido de magnetita también son las más densas. Otro ejemplo en cromitas, en este caso en Ontario, tenemos también la intensidad magnética total, que tiene un mayor contenido asociado a mayor contenido de magnetita, y estas cromitas, como son mineral más denso,
también están generando un alto gravimétrico. Otra forma de hacer estudios, radiometría. 1. Emisión de radiación por parte de las rocas. La forma en la que trabajamos nosotros, hay dos maneras de hacerlo. Uno sería con la sentilometría, es decir, con el contador Geiger, identificar los números de pulsos en un segundo, o en su defecto poder separarlos y unificarlos en los tres principales isótopos radioactivos que podemos controlar o podemos contar: el potasio 40, el uranio y el torio. Podemos entonces hacer mapas de las cuentas totales y mapas que separan cada uno de estos elementos. Y pues los mapas generados tienen una relación con las litologías. Aquí tenemos otra vez nuestro mapa que hemos mostrado anteriormente, que hemos hecho magnetometría. En este caso mostramos las cuentas totales. Vemos los picos que tenemos en diferentes zonas. Estamos viendo pues prácticamente dos dominios. Este dominio que tiene un mayor conteo a la izquierda y otro que tiene un menor dominio en colores verdes y azules, colores más hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, hacia el este. Y cuando pasamos hay un mapa terciario. Si ustedes han visto geología, utilizamos los diagramas de tres puntas, por ejemplo, para la identificación tanto de rocas sedimentarias como de rocas ígneas, por ejemplo, con cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico. Se puede hacer lo mismo, o se hace lo mismo con uranio, torio y potasio. Y aquí vemos que mientras estas cuentas totales las estamos viendo prácticamente iguales y vemos esta zona alta, si lo alcanzan a ver, cuando vemos en el mapa de radiometría, lo que estamos viendo es que hay dos zonas diferentes. O sea, lo que nos está marcando aquí es una falla y tenemos aquí dos dominios. Uno que tiene más enriquecimiento en verde está el uranio, con respecto a esta zona a la izquierda que tiene un mayor enriquecimiento en potasio relativo. Entonces, aparte de eso, estas relaciones nos sirven mucho. Yo estaba hablando ahorita en el pórfido de la alteración potásica. Potasio es un mineral radioactivo. Entonces, si uno pasa un vuelo, entonces diría, no, pues donde tengamos alto potasio es una alteración potásica. Y si el sistema de pórfido está emplazado justo en un área de, por ejemplo, de esquistos, que también tienen micas con alto contenido de potasio, ¿cómo los podemos separar? Pues ocurre que el torio, por ejemplo, es un elemento que es mucho más estable que el potasio. Y cuando hacemos la división, podemos identificar qué zonas pueden tener enriquecimiento de potasio con otras que no. Entonces, esperaríamos, por ejemplo, que la zona del pórfido, que tiene un enriquecimiento adicional de potasio, tenga una firma mucho más alta que estos esquistos de los que estábamos hablando, en cuyas micas, como no hubo removilización de fluidos, pues su relación potasio-torio sea más baja. Eso es lo que hacemos precisamente en estas identificaciones. Claro que tiene limitaciones. Me encanta este trabajo que hicieron en el Servicio Geológico de Nigeria. A la izquierda el mapa geológico y a la derecha en la respuesta terciaria que acabamos de aprender. Y observen, este cuerpo del centro es el cratón central de Nigeria. Aquí a la derecha radiometría, aquí a la izquierda el mapa geológico. Esta es la parte sur de ese cratón que está separado por este valle, y observen que en la radiometría se ve perfecto, al igual que este valle que tiene una mayor concentración de uranio. ¿Por qué piensan que el valle, pero me cambio de acá, ¿por qué? Voy a hacerse las sencillas, aquí sí no se ve. Bueno, tenemos estos dos depósitos. Tenemos aquí este cratón, está separado. Tenemos aquí los dos valles. Aquí tenemos en la radiometría la respuesta del cratón en estos rojos. Y tenemos estos dos valles. Aquí en este ejercicio, el azul es el uranio. El cratón es básicamente granítico. Y las dos cuencas muestran un enriquecimiento de uranio. ¿Por qué? Porque el uranio es más afín con la materia orgánica.
Y los ríos y esos depósitos de arcilla permiten una mayor concentración de uranio. El uranio es la pareja que siempre se quiere ir. El uranio, mientras usted lo tenga contento, mientras usted lo tenga en condiciones ácidas, le gusta, le encanta, o sea, es estable en condiciones ácidas, pero apenas lo oxidan, se va. Y por eso estas zonas que son de estos dos ríos que tienen zonas de pantanos, al uranio le gusta, y por eso queda también marcado a la hora de hacer el mapa. Y las rocas sedimentarias que se encuentran aquí, cretácicas, también son rocas, son shales, y los shales también el uranio en esas condiciones ácidas, reductoras, le gustan y se quedan allí. Entonces esta es una buena manera de hacer los seguimientos, ¿no? Pasamos entonces a métodos electromagnéticos. Entonces aquí hacemos cierre de radiometría. Ya hemos trabajado magnetometría, campo magnético terrestre, busca su efecto. Radiometría, densidades, buscamos para materiales que sean más densos, pero también menos densos. Tema de cavernas, el aire es mucho menos denso que la roca, es un buen sistema. Pasamos a la radiometría, vimos que es útil para identificación de ciertos tipos de alteraciones y también para identificación de rocas sedimentarias. Y ahora pasamos a métodos electromagnéticos. ¿Por qué utilizamos métodos electromagnéticos? ¿Por qué? ¿Qué hace que utilice? ¿Por qué es la importancia del método electromagnético? Porque vamos a medir el campo secundario, y ese campo secundario, que o bien sea o lo produce el planeta Tierra o lo forzamos, va a generar una respuesta, un campo electromagnético secundario que está asociado a la conductividad. Entonces todo lo que estamos hablando de campo electromagnético está asociado a la conductividad de la roca. Esto va a ser clave. O sea, ¿por qué tenemos esta respuesta? Es porque la respuesta del campo eléctrico y campo magnético secundario está asociado a la respuesta de las diferentes unidades, fluidos, rocas que se encuentran en el subsuelo debido a su conductividad. Y por eso es importante separarlos tanto en tiempo, por la cercanía o proximidad a la fuente, como por frecuencias, para saber qué tanto se puede penetrar. Todos los sistemas electromagnéticos tienen esos componentes. Un transmisor que genera un campo primario, un conductor eléctrico y un receptor, un campo secundario. Dice, Marco, pero si la magnetotelúrica no tiene transmisor. Sí tiene transmisor, el planeta Tierra. O sea, todos van a tener el mismo. Necesitamos a alguien que genere sistema. Si estamos hablando de un electromagnético en el dominio del tiempo, bien sea el equipo terrestre o la tremenda dona de 26 metros que pesa 600 kilos, tiene un transmisor, en este caso, o un magnetotelúrico con fuente controlado. Ahí está generando el campo primario. Ese campo primario genera campo eléctrico y campo magnético y es medido por el receptor. Entonces, también ocurre con el GPR, antena receptora, transmisora, antena receptora. El mismo concepto. Recuerden, siempre que medimos métodos electromagnéticos, lo que estamos interesados en buscar es la respuesta de la conductividad. Y los métodos más relevantes que tenemos, aquí se me pasó el GPR, que lo voy a explicar después, está el transient electromagnético o dominio del tiempo, el de frecuencia y la magnetotelúrica. Aquí les presento un sistema electromagnético. Este es de 26 metros de diámetro y lo levantamos con, en este caso este es un B3, un helicóptero Eurocopter AS350B3. Tiene una cuerda de 6 metros. Aquí estamos midiendo, generando el campo electromagnético, y dentro, o sea, con este transmisor se genera el campo, y con esta bobina que ven aquí, estamos midiendo el campo electromagnético. Y con eso después, como se generan varias, en este caso estamos hablando del dominio del tiempo, varias ventanas de tiempo, la vamos a asociar con la penetración desde donde está llegando esa información. Y esto es lo que se genera. Aquí en este caso son modelos tridimensionales para identificar las zonas de mayor conductividad, y este depósito precisamente está mostrando un impacto meteórico, es un depósito asociado con un impacto meteórico, y está mostrando muy bien el borde del depósito.
Y aquí está la respuesta tridimensional con rojo con zonas más conductivas y en verde las zonas que no lo son. Solo no son menor. Otro magnetotelúrico, aquí les presento, es auto nuevo de paquete. Tenemos aquí a la derecha el sistema Phoenix con las bobinas de inducción, con los electrodos, con los dos sistemas de bobinas. Este es terrestre, y a la izquierda el sistema que tenemos, este es un sistema que se llama Mobile MT, que hace magnetotelúrica aerotransportada. En este caso vemos que hay dos sistemas. Está esta botella que ven acá, es una donde está el magnetómetro, y aquí este sistema está recibiendo todo el tensor completo del sistema eléctrico. ¿Qué es lo que hace? Entonces, la interacción en este caso en el sistema de la magnetotelúrica, para cualquiera de los dos sistemas, tenemos el campo electromagnético terrestre, ingresa en el subsuelo y se genera un campo secundario. Este es el que nos va a importar, este de acá. Entonces, con el sistema del Mobile MT, recuerden, estamos relacionando campo eléctrico y el campo electromagnético para las diferentes resistividades con diferentes frecuencias. Aquí estamos en la frecuencia. Este balón que ven está aquí, este dardo de 5 metros de largo por unos 70 por unos 70, recibe el campo magnético a medida que va viajando, y de manera terrestre se tiene una base eléctrica que recibe el campo eléctrico. Entonces, al relacionar la respuesta eléctrica y la respuesta magnética y la separamos por diferentes frecuencias, podemos tener la respuesta de diferentes profundidades. Y estos son los nomogramas que se generan. Entonces podemos trabajar muchas frecuencias, mirar cuál es la respuesta que tenemos de la resistividad media del medio, y podemos ya analizar en la frecuencia más baja, en este caso de 30 Hz, nos vamos al eje de las ordenadas y tenemos la profundidad que esperaremos de investigación. Ejemplo, si fueran aquí en 100 ohmios metro, la frecuencia más baja que tenemos 30 metros, nos vamos aquí a la derecha hasta alrededor de 900 metros de profundidad. Pero pues esto es teórico, entonces lo que hacemos es castigarlo un 70%. Si ya es un sitio muy conductivo, cambia el nomograma. ¿Sí? Aquí hace este paso. En cambio, con ambientes más conductivos, pues se sacrifica penetración. Ahora la frecuencia de 30 Hz nos indica alrededor de 900 metros. ¿Y qué hacemos? Pues generamos mapas de conductividad para diferentes frecuencias y podemos armar el 3D. Este ejercicio me parece muy interesante. Este lo publicamos, este de Guagua. Están buscando este oro orogénico. Si ven esta beta aquí bien fuerte, o sea, la pueden seguir, pero también están interesados en esta beta del norte, que estaba tapada por unos depósitos glaciares, y la beta no se puede seguir. Entonces el resultado fue que la empresa que contrató se centró en la beta del centro, de la derecha para nuestra imagen, y la del norte no la continuó la exploración y enfocó todos sus esfuerzos hacia ese lado. Aquí, bueno, una comparación entre los diferentes métodos del Mobile MT, y el énfasis que les hago: cómo es la inversión de esos datos, cuál es la respuesta que estamos esperando. Y eso es lo que obviamente está lo traje precisamente de manera de ejemplo. Miramos cómo sería este modelo de conductividad, cómo sería la respuesta y cuáles serían las conductividades aparentes que estaríamos esperando para las diferentes frecuencias. Y esto lo que esperaríamos es que nos dé la observación del sur a partir de la respuesta de nuestro modelo del norte. Los invito siempre a que hagan sus modelamientos directos para saber cuál sería la respuesta del sistema. Métodos eléctricos, resistividad C y polarización inducida. Aquí el más famoso y más útil, el sondeo eléctrico vertical. Nuevamente, las gráficas muestran zonas amplias, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es el sistema completo y qué es lo que está generando la conductividad en nuestra zona, la resistividad. Aquí ejemplos precisamente, este es uno de la gente de AGI de Estados Unidos, y están identificando esta zona central, precisamente que tenía un cambio de falla que querían estudiar.
y este es un trabajo que realizamos para identificar una zona de gravas con respecto a las rocas que estaban abajo. Resistividad, en este caso vamos a trabajar por radiación inducida, y es los ciertos tipos de minerales tienen la capacidad de que cuando se les induce una corriente, pueden tener esta corriente por cierto tiempo. Buscamos entonces, cuando hagan los tipos de equipo, y yo entre mucho tiempo libre he ayudado a desarrollo de estos tipos de equipo, que la señal sea lo más cuadrada posible. ¿Para qué? Para que cuando ustedes apaguen la corriente, se genere un voltaje que va a estar asociado en tiempo y va a estar asociado a los diferentes, pues, a donde haya pasado. Y con esta información es que vamos a generar nuestros perfiles e identificar de pronto ciertos tipos de condensadores. ¿Cómo se puede generar? Hay dos maneras de polarizar. Uno, las arcillas que tienen al final al final donde terminan sus hojas tienen electrones libres, y pueden generar estas cargas, o sea, generar con iones positivos y luego liberar las cargas. O el otro sería con los sulfuros, principalmente la pirita, que debido a su característica iónica, a su enlace iónico, pueden hacer ese intercambio también de electrones. Este es un ejemplo que hicimos en un depósito, y efectivamente encontramos zonas de mayor cargabilidad que después fueron perforadas, y efectivamente se encontraron vetas. Lo que estábamos viendo y nos llamó la atención es que no eran continuas, y efectivamente cuando hicieron el análisis las vetas estaban bastante fracturadas. Método sísmico, aquí en este ejemplo es asociado para identificación de una kimberlita. No se ve tan claro en la gráfica, la voy a cambiar para la próxima, pero está mostrando precisamente un cambio de los reflectores hacia donde está la kimberlita. Y lo trajeron con impedancia precisamente para identificación de un depósito de sulfuros masivos. Realizaron la sísmica, luego hacen uno de los atributos que corren en el sísmico 3D, en el volumen sísmico, y generan con impedancia la identificación de las zonas donde están mineralizadas con estos sulfuros masivos. Bueno, entonces, siempre que hagan adquisición, tengan en cuenta, hagan siempre su flujo de cómo se va a realizar la exploración. Uno, la adquisición, planéenla, identifiquen el método más conveniente, y siempre relación costo-beneficio. Todos los proyectos que estamos haciendo, leas el que sea, así sea para temas de beneficencia, o sea, si ustedes quieren buscar agua para una comunidad o algo así, siempre tengan en cuenta que los recursos son muy limitados. Entonces hay que asociarlo. Dos, procesamiento, cómo se va a procesar la data, cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener y qué tipo de filtros se van a utilizar. Y si en el caso se hace la interpretación, el modelo de inversión y los tipos de anomalía. Aquí pues es mucho más complejo, pero es precisamente lo que hacemos nosotros en la compañía para identificar cuál es el mejor método a utilizar. Tenemos en cuenta la topografía, logística, la decisión del método, cómo se va a enviar la información, cómo hace la respuesta del QAQC, y pues cuál va a ser el método. Si el método que se va a adquirir va a ser terrestre, va a ser aerotransportado, va a ser plataformas satelitales. Aquí hago una cuña. Cuando fue ahorita la pandemia, un amigo de una universidad en Colombia me dijo: no podemos salir, la universidad no nos deja salir, ¿a usted qué sistema se le ocurre? Y yo le dije: pues hagamos 2 tesis de hiperespectral, datos hiperespectrales satelitales gratis. Hicimos dos trabajos de grado muy interesantes, uno en el norte de Colombia y otro en los pórfidos cretácicos del Perú, trabajando desde la comunidad del hogar. Entonces se puede identificar, se pueden hacer, y se pueden hacer mapas bien interesantes. Aquí les presento, aquí a la izquierda está les presento una aeromagnetometría, que esto yo lo vine a ver solo hasta que vi el helicóptero. Aquí este brazo se llama el Stinger. El magnetómetro solo está aquí. Todo esto prácticamente está hueco. Aquí está el GPS, para que no le haga sombra en las aspas de la aeronave, y aquí a la izquierda están los dos altímetros, el altímetro y el altímetro láser, y acá adentro está el sistema que analiza no solo los datos del GPS, de los altímetros, del magnetómetro, sino también los movimientos que tiene la aeronave.
Y del otro lado, esta es una adquisición de un sondeo eléctrico vertical. En este caso teníamos nosotros un equipo que hicimos en la empresa que tuve en su momento en Colombia. El equipo, el transmisor, el receptor y los 4 cables para hacer el sondeo. Tengan en cuenta los equipos, grupos de trabajo. Estaba precisamente hoy, ahorita que estaba viajando, hay un programa que se llama como La Red, aquí por radio, y están haciendo énfasis que las empresas están utilizando personal. Hay ciertas empresas mineras que están haciendo énfasis que el personal debe ser de la provincia, cosa que me parece muy interesante. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Otro, cómo se hace la adquisición. Hay ciertos métodos, por ejemplo, con el aire que hay en los Andes centrales, adquirir por la tarde es prácticamente imposible porque las ráfagas de viento son muy amplias. Me llamó la atención cuando viajé de Mendoza hacia acá, puse la radio y decía temperatura, humedad, viento desde el norte de 30 kilómetros. Si desde la radio están diciendo eso, es que eso es un tema bastante delicado en la provincia. Entonces yo como geólogo de exploración aerotransportado, pues me interesa el triple, porque significa si vuelan o no vuelan los equipos. Y finalmente la planeación del área geofísica. ¿Cuáles van a ser los equipos? Caramba, esta me salió otra repetida. Aquí viene el tema, es que la aerofísica terrestre es prácticamente las preguntas son las mismas, solo que asociadas a el tema aeronáutico. Y bueno, ¿cómo se modelan las anomalías? ¿En qué consisten las anomalías? O sea, ¿qué es anómalo? Es que ese es uno de los puntos, o sea, ¿cuántos se están alejando? Y eso también tienen que identificarlo ustedes. Hay algunos trabajos en donde sí es importante la anomalía positiva y la negativa, pero a veces hay sistemas que no tienen una respuesta tan amplia como otra. ¿En qué consiste el modelamiento? Y siempre el problema inverso, o sea, problema inverso y problema directo. Hay que integrar diferentes métodos geofísicos y hay que integrar los datos geofísicos con la geología para hacer la interpretación de las anomalías. Ya hemos visto este modelo directo. Este es otro ejemplo que me parece muy interesante porque tenemos a la izquierda conductividad y aquí a la derecha pusimos conductividad y resistividad sobre el mapa geológico, y como pueden ver, esta beta que está mapeada quedó muy bien cartografiada, y acá hay otra beta que está cubierta pero que en conductividad la pudimos ver. Entonces esa es otra manera de trabajarlo. Y siempre tengan en cuenta la interacción, o sea, cuando hagan la integración completa y con los grupos de trabajo, con la geoquímica. Ya hemos hablado del uranio con la reducción. Este es otro que me causó mucha gracia en broma y que lo traje aquí solo por tomar el pelo, y es que dónde estamos ubicados los geólogos y los geofísicos, y da que los geofísicos hay una terma que nunca une a los geoquímicos con los geólogos, geofísicos, cosa que considero de risa, pero es parte del ejercicio. Este experimento, por supuesto, es a temperatura ambiente y una atmósfera. Y pues aquí otros ejemplos de uranio asociados a las fallas. Y finalmente, ya para terminar la charla, ya vimos, entonces para hacer el análisis de nuestra geofísica siempre tengamos en cuenta, primero, cuáles son las características que tiene nuestro modelo geológico y qué va a ser la exploración. 2. Cómo se va a adquirir, cómo se va a orientar, cómo es la geología para saber cuál es la orientación de nuestros cuerpos, o el campo magnético terrestre para hacer la orientación. Si se puede, a veces hay sistemas o plataformas donde uno puede utilizar 2 sistemas a la vez. Y retos, que a eso vinimos. Uy, caramba, tengo que actualizar la fecha. Pues son los mismos de hace 2 años. Mejora los métodos de exploración para trabajar en zonas ruidosas. Ese es uno de los temas que va a ser bien interesante, y estoy viendo que lo están haciendo con el MAS W, con la sísmica, precisamente para trabajar en zonas como la ciudad. La geofísica urbana va a ser una novedad, precisamente, por ejemplo, dónde están ubicadas las tuberías en las ciudades, porque eso es un mal de toda América Latina. Primero tomamos todo, identificamos dónde está la tubería de agua, y cuando ya está el reguero bien grande, ahí sí pasamos lo demás. En vez de decir, este es el tubo de agua o este es el de gas, esta zona no se toca.
y es un trabajo que tenemos que hacer nosotros los geofísicos. Integración con otras líneas de la Tierra y una frase del doctor Mosher del Servicio Geológico Canadiense es que el problema más importante que vamos a tener ahora, bueno, siempre hemos tenido, pero va a ser el énfasis para esta primera mitad del siglo XX es resolución, resolución y resolución. Muchas gracias a MPX Canadá, al capítulo estudiantil de la SEC y a la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad de San Juan. Muchísimas gracias, me pueden contactar y quedo atento a las preguntas. Un buen día. Muchísimas gracias, Marco Antonio, la verdad que muy entretenido y muy bien presentado todo. Le estaba mirando y vi que todos estaban disfrutando de la presentación, lo cual es muy bueno. No es fácil mantener a estudiantes, digamos, enganchados, digamos, lo que uno presenta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, así le acerco el micrófono, o si habla fuerte. Yo tengo una. Dale. ¿Se la puedo decir? Sí. Bueno, primero me gustaría, digamos, agradecerte por la muy buena exposición que has dado. Una pregunta que tengo es sobre los métodos electromagnéticos. Vos bien dijiste que se usa más que nada para lo que sería estudiar la conductividad o resistividad del suelo. Más que nada tiene que ver con todo lo que son los campos eléctricos. La señal electromagnética también posee los campos magnéticos, entonces yo quería saber si con susceptibilidades magnéticas contrastantes en el subsuelo se pueden aplicar un método electromagnético, ya que se aplica más que nada para estudiar la resistividad. Muy buen punto, excelente pregunta. Claro, cuando hacemos electromagnético, los equipos suelen tener también el equipo magnético, y entonces hacemos los dos a la vez. Entonces, esa es una muy buena pregunta, de pronto se me pasó, pero sí, efectivamente, cuando tienes el sistema electromagnético, en la mayoría de los casos, puedes hacer las dos. Puedes hacer las dos, como vieron en el trace de Electromagnetic, el sistema genera el campo electromagnético, recibe la respuesta eléctrica y también recibe la respuesta magnética. En el caso del Mobile NT, mides todo el campo eléctrico, pero arriba tienes la botella con el magnetómetro. Entonces la respuesta sí, y se pueden integrar los dos métodos para tener una mejor respuesta a la investigación. En cuanto al GPR, que dijiste que lo íbamos a ver. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué Sí. pasó? Claro, Queda para la próxima exposición para ver. No, a mí me parece muy interesante el GPR, precisamente porque dependiendo de la frecuencia podemos tener una penetración. Tenemos limitantes con el agua, pero no solo es para hacer exploración, por ejemplo, de depósitos minerales, sino que también se lo sugiero para tema urbano y también para consistencia de columnas. Si trabajan con una antena, por ejemplo, de 1.5 GHz, sí, pueden ver 50 centímetros, y lo bien interesante es que lo pueden ver en la pantalla y pueden identificar dónde las zonas de fracturas. Hay una empresa colombiana que se llama Subsuelo 3D, que, bueno, Subsuelo trabajada sísmica. Otra forma es identificación de tuberías. A mí me llamó la atención cuando ahorita tengo la fortuna de vivir en Canadá, y mi vecino, el que parqueaba, trabajaba en PR. Y yo pensé, no, pues el señor es geofísico, ¿no? Era una persona, o sea, un señor, un técnico eléctrico, y con el GPR su trabajo era, o sea, lo contrataban para identificar las tuberías, él las marcaba y entonces la empresa ya sabía que por ahí no tenía que romper y hacía su procedimiento. ¿Qué más podemos hacer con GPR? Ya identificación de fracturas. En Florida la utilizan bastante, y aquí viendo que es kárstico, pero no sé si lo tengan tanto. Identificación de dolinas antes de que ocurran. Entonces, en vez de tener la tragedia, se hace el repaso y se identifican las zonas de mayor velocidad, o sea, mayor velocidad porque es con la velocidad de la luz, y se identifica dónde están las zonas perforadas, y ya puedes hacer las tareas. ¿Y qué límite tiene de penetración? ¿Hay un límite físico de...? Suelen tener, va a depender también del agua. O sea, si el agua va a ser un atenuador por el tema de la componente dieléctrica, se me fue y la propiedad en este bendito momento ya regresará. La constante dieléctrica, porque precisamente esta onda de radio queda con el dipolo que tiene la molécula de agua,
queda ahí suelta y no puede penetrar más. Vamos a captar el agua un momento por el momento. Entonces, si tienes la tabla de agua encima, grave. 2, estamos viendo el tema de la frecuencia, hasta dónde puede llegar. Yo he trabajado con frecuencias de 400 MHz y me ha llegado hasta 6, 7 metros. Estas de gigahertz son centímetros, son 50 centímetros máximo que he visto trabajar. Y estoy viendo, hay una empresa ucraniana que tiene también aquí unos ayudantes en Arequipa y ellos llegan hasta 100 metros con frecuencias mucho más bajas, pero estos físicos ucranianos lo que hacen es que trabajan en el orden de los nanosegundos para tener entonces un fuerte impulso muy corto, y eso es lo que logran para llegar a esas penetraciones. Entonces es lo máximo. Eso sí, la antena es la antena, o sea, la antena, estamos hablando de una antena de 10 metros, ¿sí? Entonces pues hay ciertos sitios que se hacen complicados trabajar, pero han dado resultados muy interesantes. Si me escriben también pueden buscar como Marco Nieto, geólogo en LinkedIn, y ahí les puedo compartir los datos del señor Leonid, que tiene su empresa de GPR. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Si no hay otra pregunta, entonces de vuelta agradecemos. Coronamientos de puentes, por ejemplo, el puente de ahí, hay un hecho que fue particular, tenía filtraciones en el orden internacional, tiene filtraciones que según la zona donde tenés que quedar ahí para hacer inyección de donde el coronamiento es la filtración de agua del macizo se arrastra y mira que